Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar, hacerlo a esta hora del día y también con mucho gusto, con un placer grande poderles dar la bienvenida a este tiempo de oración escritural. Todos hacemos bien en incorporarnos, en hacer extensiva la invitación, en copiar el enlace y reenviárselo a un familiar, a un amigo. Hay personas que a esta hora del día no han podido conciliar sueño, no pudieron tener paz en su mente, en su corazón, están maquinando una idea, a veces de dejar el hogar, de dejar la familia, de acabar con su vida, de dejar el negocio, de dejar la ciudad, el país. O sea, hay personas muy intranquilas, demasiado intranquilas debido a las circunstancias. Hay una ansiedad general que se ha levantado. Hay una ansiedad que no deja que las personas tengan paz en el corazón. Y ahí es donde quiere llegar Dios. Dios siempre llegará con su palabra al lugar indicado, a la persona indicada, y hará lo correcto, porque el Señor viene para rescatar, vino a buscar y vino a salvar al que se iba a perder. Entonces, bienvenidos a este tiempo. Hoy vamos a estar extrayendo nuestra oración escritural, tomando como base bíblica el libro de Génesis. Génesis capítulo número 27. Génesis capítulo 27. Quiero que por favor usted se ubique ahí en su Biblia, Génesis capítulo 27. Vamos a estar a través también de Facebook Live para que le envíe también, le copie el enlace y se lo envíe a alguien para que reciba la palabra, que reciba la palabra. Hagámonos también partícipes de la bendición de hacer que otras personas también reciban el mensaje del Evangelio. Es cuestión de coger personas que están pensando en lo que no deben pensar. Están queriendo hacer lo que no deben hacer. Y ahí donde nosotros como iglesia seremos una respuesta para muchas personas, que logremos atinar, que logremos llegar a esos corazones ansiosos, a esas personas preocupadas. Génesis capítulo 27, los primeros 5 versículos. Hoy Daisy González va a ser tan amable de guiar esta lectura. Daisy, bien pueda. De Génesis 27 del 1 al 5, sí, cómo no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: y aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu alma y tu aljaba y tu barco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guiso a mí como a mí me gusta, y tráeme, y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y fue a Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Amén. Amén, muy bien. Gracias, Deisita, muy amable. Bienvenidos quienes han estado ingresando a este tiempo y a esta plataforma para hacer oración escritural. Definitivamente hay muchos hogares disfuncionales y este es un caso muy particular de una familia disfuncional, a pesar de que están incluidos dentro de la Biblia.
y a pesar de que es el hijo de la promesa, y también a pesar de que Rebeca fue la plena voluntad de Dios como esposa para Isaac. Acordémonos lo que hizo Abraham. Abraham oró por una esposa para su hijo Isaac y todo lo que aconteció para que ella fuera la esposa de Isaac. Cómo Dios aparejó todo, cómo Dios le escuchó a Abraham y al criado que envió a Abraham por esta mujer. Todo se aparejó muy bien. Quiero que anote algo, por favor, ojalá con letras mayúsculas, no porque sea muy visible, es para que no se le olvide. Y es como una frase que dice lo siguiente: aunque sea la voluntad de Dios, la pareja que yo voy a tener, tendré problemas. Quiero que anote eso. Aunque sea la voluntad de Dios, esa persona, porque hay quienes ayunan, oran, pactan, siembran, hacen de todo por la pareja que quieren para como compañero o compañera para el resto de su vida. Y pareciera que estuvieran buscando a un ser súper perfecto, con el cual no van a tener problemas, dificultades, con el cual en algún momento no van a tener hasta la como intención de dejarlo. Amado, usted está orando por otro ser humano, por otro ser humano. Y un ser humano está rodeado de debilidades, así como de fortalezas. Un ser humano que en algún momento va a demostrar flaquezas, va a demostrar carácter, temperamento, se va a encolerizar, etcétera. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos que no hay familia perfecta. Debemos es prepararnos para cuando aparezcan los problemas como pareja o como familia, poderlos solucionar. Este caso es muy particular. Dice la palabra del Señor que Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron y quedó sin vista. Algo muy lógico. Quedó sin vista. Ya por la edad probablemente tenía alguna enfermedad que hizo que se oscureciera su vista, porque él no era tan viejo como sí lo fueron otras personas de su época. Se cree que cuando él perdió la vista, tenía aproximadamente entre 135 y 140 años. Isaac murió a la edad de 180 años. Entonces duró más de 30 años después sin vista. Entonces notemos nosotros que él duró bastantes años ciego, pero fue en ese lapso de tiempo donde él consideró que ya se iba a morir, que él ya estaba para dejar este mundo. Entonces lo que hace es llamar a su hijo Esaú, que era su hijo mayor, mas no era el hijo a quien le correspondía la bendición de la primogenitura. Acordémonos que Dios ya había hablado, Dios ya le había dicho a Rebeca, y Rebeca por obvias razones a su esposo Isaac, cuando le hizo la pregunta a Dios: Señor, hay dos, mis hijos pelean en mi vientre, ¿qué pasa, Señor? Y Dios le responde a Rebeca y le dice: es que hay dos naciones en tu vientre y el mayor le servirá al menor. O sea, Dios ya lo había estipulado, Dios ya había dictaminado que el primogénito iba a ser el que saliera de segundas. Y salió Jacob. Jacob dice que salió trabada la mano por el calcañar de Esaú. Como quien dice, es como si lo hubiera empujado. Salga de primero porque a mí me conviene salir de segundo. Entonces dice que llama a su hijo, Isaac llama a su hijo Esaú y le dice lo siguiente: ya soy viejo
y no sé el día de mi muerte. Ahí usted va a comprender que no estaba para morirse, solamente que se llenó de una ansiedad, una preocupación, porque la verdad sea dicha, nadie se muere por quedar ciego. O sea, la ceguera no es una enfermedad y mucho menos de carácter ya terminal. Era una circunstancia que estaba viviendo, pero él pudo seguir viviendo más de 40 años así en su ceguera. En algún momento de ese tiempo fue que él mandó llamar a su hijo y le dijo, como no sé el día de mi muerte, le dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Impresionante la forma como Isaac le describe todo lo que debe de hacer a su hijo. Y aquí hay algo bien importante. Como se va a hablar de una familia disfuncional, aparecen las preferencias. O sea, solo eran 4 personas. Isaac, Rebeca, su esposa, y sus 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero de los 4, a pesar de que eran bien poquitos, ninguno se tenía confianza. Ninguno confiaba en el otro. Ninguno, en absoluto. Se deja ver así a grandes rasgos. Entonces lo que hace es Isaac, darle unas instrucciones a su hijo. ¿Por qué se deja ver aquí la desconfianza? Porque si iba a bendecir a su hijo, sabiendo que esa bendición le correspondía era a Jacob, por derecho legal, porque Dios lo había legalizado. El mayor servirá al menor. Entonces, aquí lo hizo en secreto. No llamó a su esposa, no llamó a su otro hijo para darle instrucciones, sino que lo llamó en secreto. Y ahí es donde se ve que no había confianza en esta familia. Y es muy lamentable desde todo punto de vista, porque lo coge aparte a su hijo Esaú y le da unas instrucciones. Hay otro caso bien particular en esta historia. Y es que Isaac se enorgullecía de su hijo Esaú. Lo tenía en un pedestal porque era muy diestro para la caza, porque era muy hábil. Tal vez le molestaba a Isaac su hijo Jacob porque era más quieto, más pausado. Él era un hombre más casero, más hogareño, más hacendoso, más pulido, mientras que su hijo Esaú era más dado a estar fuera, a enfrentar las fieras, era más dado como a ganarse la vida. Y ahí nos damos cuenta que en el caso de Isaac, llama a su hijo en secreto, no quería que los demás se enteraran. Y en el caso de Esaú, participó en la idea. Él participó. ¿Acaso Esaú no sabía? ¿Acaso Esaú ya no había vendido su primogenitura? Claro que sí. Esaú ya le había otorgado el derecho legal a su hermano Jacob aquel día que llegó cansado. Y dice que el olor de lo que estaba haciendo Jacob, que era un potaje, que era una comida muy exquisita, le dice a su hermano Jacob, dame de comer de lo que tienes. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. O sea, ya Dios lo había dicho, ellos dos sabían, porque sus padres les habían contado que el mayor terminaría sirviendo al menor. Entonces le propone Jacob a Esaú, véndeme tu primogenitura y te doy
¿Y qué hace Esaú? Dice, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Algún día me voy a morir, dijo él. Mejor se la vendo. Y se la vendió. Fue un trueque de palabras, fue un negocio de palabras, pero la palabra tuvo valor. O sea, todo se iba ajustando, todo se iba dando. Yo lo que estoy haciendo es poniéndolos en contexto de que a Jacob se le ha hecho ver como un usurpador, como alguien que hizo trampa, como alguien que hizo traición, que se camufló para obtener la bendición, pero no era así. A él le correspondía porque ya Dios lo había determinado. Y yo quiero que usted levante una de sus dos manos, si puede hacerlo ahí donde está, y diga, la palabra de Dios no la invalida nadie. Lo que Dios determinó hacer conmigo, Él lo va a hacer. Sí o sí, lo va a hacer. Aunque las circunstancias aparentemente estén cambiando. Aunque al principio no se parezca lo que hemos sembrado, pero de seguro se va a parecer. La bendición de Dios no se va a desviar, no se va a perder. Hicieron la negociación. Entonces, cuando Isaac llama a Esaú y le dice, toma tus armas, toma tu aljaba, toma tu arco y ve y caza un animal de los que me gusta y prepáramelo. Entonces lo que está haciendo Esaú es confabulándose con su padre. Le dice, está bien, papá, porque ya Isaac no veía, pero sí entendía. Todavía estaba muy lúcido para lo que estaba haciendo. O sea, la vista no iba a ser impedimento para otorgar una bendición, porque podía hablar, podía oír, podía oler, podía palpar. Entonces, lo que hace Esaú es hacerle caso a su padre. Solo que pasó algo. Dice el versículo número 6, el 5, perdón. Y Rebeca estaba oyendo. Y Rebeca estaba oyendo. ¿Qué oyó Rebeca? La historia dice que Rebeca no fue que estaba espiando a su esposo. La historia no deja ver que Rebeca estaba esperando como una oportunidad de esa. No. Como alguien que quería averiguar. No. Fue algo circunstancial. Fue algo que Dios aparejó en el momento. Muy diferente como cuando Sara estaba detrás de la puerta escuchando lo que hablaba Abraham con los ángeles. Que ahí sí dice la palabra que estaba ahí escuchando, espiando. En este caso no. Solo que Rebeca cruzaba y ve a Isaac y a Esaú hablando y escucha lo que trama su querido esposo con su hijo mayor. Una conversación. Dice que ella estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. O sea, cuando traman todo, con lo que no contaban era que ese tiempo, cuando Esaú saliera hacia el campo a buscar el animal y a cazarlo, ese tiempo Dios lo iba a aprovechar. Vuelvo y repito, Dios va a hacer que algo extraordinario suceda para que la bendición que Él determinó para su vida y para su casa llegue. Amado, Dios no se equivoca. Dios no tiene hijos preferidos. Dios no trabaja de esa manera. Él se mueve por principios y lo que usted ha venido haciendo para agradar a Dios, para amar a Dios, todo ese amor que usted le ha demostrado a Dios, Dios se lo va a recompensar. Y quiero decirle, mire, más que lo que nosotros le hemos brindado a Dios, es lo que Él determinó antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3 dice
que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice que nos va a bendecir. Lo que falta es que se materialice lo que Él ya dijo y se va a materializar. Por eso usted debe estar muy atento. Sobre todo hoy debe estar muy atento porque a uno se le materializan las cosas cuando las entiende. Cuando a uno le corren el velo y le dejan ver lo mucho que de parte de Dios tenemos. Y ese tiempo, cuando Esaú sale, yo me imagino cómo quedó Isaac. ¿Cómo quedó Isaac? Isaac no contaba, porque si él había tramado bendecir a su hijo, ¿por qué no lo bendecía sin necesidad de mandarlo al campo a traer una casa, un animal? O sea, todo eso es lo que a veces Dios permite y las personas a veces no se dan cuenta que lo que se están es moviendo dentro de la voluntad de Dios para Dios poder hacer lo que Él determinó. Porque aquí va a haber una confabulación para quitarle la palabra a Dios. Aquí no era que no querían bendecir a Jacob, es que no lo querían bendecir, fue algo intencional. Pero como Dios ya había dado su palabra, entonces todo se tenía que mover conforme a la palabra de Dios. Como no se quiso hacer por la vía, digamos, legal, o sea, Isaac no lo quiso aceptar. Desde el principio como que no lo aceptó. Se empeñó en su hijo Esaú y lo vio como el primogénito. Siempre lo vio así. Vuelvo y repito. O sea, lo que pasó en ese momento de esa bendición no se materializó en el momento, solo fueron palabras, pero palabras de un padre que tiene el poder para bendecir a un hijo. Mire lo que acontece, versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. O sea, Rebeca le abre el corazón a su hijo Jacob, así como Isaac le abrió el corazón a su hijo Esaú, las preferencias. Pero todos sabían lo que estaban haciendo. Todos los cuatro eran conscientes de lo que estaban haciendo. Isaac con Esaú traman quitar una bendición, alterar el orden que Dios ya había establecido. Y después es Rebeca con su otro hijo. Ellos son conscientes que la bendición es de Jacob, pero traman también algo. Se confabulan. Nada más terrible que una familia así, en donde no hay confianza, en donde todo se hace como a la escondida, en donde el uno le lleva la idea al otro, pero todos cuatro, cada uno cometió su error, no por separado, sino que alguien se confabuló con alguien. Y ahora comienza Rebeca con su otro hijo, con Jacob. Ella sí sabía, ella había escuchado a Dios cuando le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Cómo se enteró Isaac? Porque Rebeca le dijo. ¿Cómo se enteraron los dos muchachos? Porque los padres se lo dijeron. Pero cuando le entra la ansiedad, el miedo de que se iba a morir sin poder bendecir a su hijo preferido, a pesar de que no era el que Dios había escogido. Entonces ahí es donde comienza. Miren, mis amados, que cuando nosotros nos movemos en ansiedad, cuando nosotros nos movemos en miedos, porque ¿cuál era el miedo ahí? Que se iba a morir. Vuelvo y repito, vivió más de 40 años después de ese día. Vivió más de 40 años. Lo que es tomar decisiones, como se dice en caliente. Es que, ¿y ahora? Y es que mire cómo está la situación.
Y es que mire las noticias, y es que sí ve lo que le pasó a fulano, y sí ve, y hay mucha gente actuando en caliente, en ansiedad, en miedo. Esta madrugada, tal vez eran 3 de la mañana, estaba ahí hablando con el Señor, pensando en toda esta palabra, y Dios me trajo a la mente ese versículo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ansiedad sobre Él. Echar toda la ansiedad. Echar toda la preocupación. Echar todos los miedos. Echar todas las dudas. Toda la inseguridad que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque eso nos va a hacer cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Hoy Dios nos va a decir a nosotros, a cada uno, cálmate, cálmate, repósate. Alguien dijo como una frase, descanse, pero no pares. Descansa, pero no paras. No pares, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que seguir andando, pero a la marcha, a como Dios se está moviendo. Porque cuando uno se mueve, uno quiere ayudar a Dios. Y cuando uno quiere ayudar a Dios, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Que uno quiere ayudarle a Dios y a desarmar lo que Dios ya tiene armado. La mayoría hemos desarmado cosas que Dios quería hacerlas a su manera. Mire, la historia se hubiera escrito de otra manera. No sabemos cómo se hubiera escrito, pero estoy seguro que hubiera sido mejor. Pero se escribió así porque se cayó en intransigencias, porque se cayó en una ansiedad la cual contagió a todos. O sea, Isaac, como el padre, como el jefe del hogar, alborotó todo, desarmó todo, todo venía bien. Cuando Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, todo venía bien, porque debía de alguna manera él rechazarla y ya lo había hecho. Ahí venía bien, la historia venía bien. Pero cuando se le oscurecen los ojos a Isaac, ¿sí ves lo que es perder la visión, mis amados? El gran problema de perder la visión. Cuando uno pierde la visión, cualquier camino le sirve. Cualquier lugar le sirve. Cualquier persona le sirve porque perdió la visión. Y eso le pasó desafortunadamente a Isaac y comenzaron los problemas. Después de que se pierde la visión, aparece la muerte. Aparece el miedo a la muerte. Entonces, después de que aparezca el miedo a la muerte, ahí viene la ansiedad. Y esa ansiedad es la que mira hasta dónde lo llevó. Cada uno por su lado, cada uno tramando algo y cada uno hizo algo. Aquí no hubo ninguno pasivo, todos cuatro actuaron según la orden y según el deseo. Porque si Esaú hubiera sido honesto, le dice al papá, papá, yo vendí la primogenitura. Yo se la vendí a mi hermano Jacob, mejor traigámoslo y que él lo bendígalo a él. Pero como el papá quería ver a su hijo, el acto heroico, a él le fascinaba ver a su hijo con la aljaba, con el arco, ver cómo traía el trofeo, una víctima. De alguna manera, el orgullo que sentía Isaac por Esaú era impresionante. Él lo pudo haber bendecido sin necesidad de que le trajera nada. Pero como quería ver al gladiador, que a la postre no lo podía ver, sino imaginarse. Entonces, y eso le fascinaba al muchacho. Como le pasa a muchos niños que están haciendo a veces cosas por impresionar a sus padres, porque a ellos les fascina. A ellos les fascina. Entonces, en el caso de Rebeca con su hijo, en el verso 7 le dice, tráeme caza
y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia antes que muera. Perdón, alteré aquí el versículo. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Es la mamá con el otro hijo tramando otra idea. Le dice a su muchacho, ve rápido, ahí donde están los animalitos, ahí en el corral. Observa 2 buenos cabritos y tráemelos. O sea, si algo tenía Isaac, era gusto por la comida. Parece ser que el olfato le podía más a la intuición. Y Rebeca de alguna manera sabía cómo agradar a su esposo. Pero es que lo que le traía Esaú, como que para él era más, digamos, más apetitoso, más, sabía mejor, porque lo había tenido su hijo mayor. Y Rebeca sabía cómo complacer a Isaac. Lo cierto es que en el versículo 10 le dice, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ella también intuyó, ella dijo, no, eso se va a morir rapidito, entonces hagámoslo para allá. Ella no dejó a Dios obrar. Ninguno de los 4 oró a Dios para hacer algo así. Ninguno. Todos esos detalles usted debe observarlos, por favor, y tenerlos en cuenta. Que una familia que no ora comete errores, uno tras otro. Una familia que no se une en oración a pedir la voluntad de Dios. Cada quien actúa por separado y mire hasta dónde va. Los unos por un lado, los otros por el otro. Y los muchachos a conciencia actuando. Ninguno levantó la voz para decir, no, mamá, no lo hagamos así. Dios dijo que me iba a bendecir. Tranquila, Dios va a orar. Ni Esaú tampoco. Cada cual quiso hacer a su parecer. Por eso dice, tráeme esto antes de que se muera su papá para que obtenga la bendición. Verso 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Una diferencia grande. Quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Digo que si algo hubo de honestidad fue este momentico. Un poquito de honestidad. Como cuando uno quiere, pero como que dice no quiero. O sea, esas son las mentirillas pequeñitas que a veces nosotros decimos, es que Dios sí me dijo que me iba a bendecir, yo soy el escogido de la familia. Y ahí se infiltró un poquito de piedad, pero una piedad como simulada, como algo camuflado. Ahí sí estaba apareciendo el Jacob, que tramaba cosas para obtenerlas. Y se deja ver. Dice, ¿y qué tal que él me palpe? Porque como mi hermano es bien velloso y yo no, entonces mi papá se va a dar cuenta y en lugar de bendecirme me va a maldecir. O sea, había mucho en juego, mis amados, pero muchísimo. Por eso Jacob tenía sus prevenciones. Pero mire lo que le dice la mamá, versículo 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Oh, sea sobre mí tu maldición. O sea, la mamá interpuso un juramento, dijo, si te maldicen, que la maldición caiga sobre mí. Hasta allá llegan muchas veces el coraje de la ansiedad, del miedo, del temor. Traerse uno maldiciones que no le corresponden.
Tal vez si en algún momento usted se echó cargas falsas, hoy es un buen día, una buena oportunidad para decirle: Dios, yo me despojo de esas palabras que dije, las rechazo en el nombre de Jesús. Cargas ajenas, cargas que no debían llevarse, pero se están llevando. Quizá ingenuamente, el pueblo de Israel, cuando iban a matar a Jesús de Nazaret, Poncio Pilato, si no estoy mal, fue el que dijo: yo no veo culpable a este hombre es libre de eso. Y uno de los sumos sacerdotes dijo: crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros, que su sangre caiga sobre nosotros, su maldición caiga sobre nosotros. Y mire, eso le costó al pueblo de Israel más de 2000 años vivir como nómadas, hasta el año 1948 de nuestra época fue que fue restaurado nuevamente Israel. Más de 2000 años por una automaldición, porque ellos dijeron que la maldición de él caiga sobre nosotros, que la atadura. Y mire, a veces uno se lanza y se hace acreedor de cosas que no le competen. Y ahí estamos viendo cómo se trama todo. La mamá lo que le dice es: obedece a mi voz, ve y tráemelos. Verso 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Se disfrazó a su hijo. ¿Y qué usó? La piel de un animal. Así hay muchas personas, desafortunadamente, y es mi deber como pastor, como la persona que Dios puso al frente de ustedes para quitar vendas, velos, que hay personas disfrazadas para obtener cosas. Y aquí lo disfrazó, la propia mamá disfrazó a su hijo como de animal. No le dejó ganarse la bendición con el Esaú que Dios había creado, sino con el animal que la mamá había creado. Ahí ya lo estaba volviendo tramposo, ahí ya lo estaba volviendo una persona astuta, no sabia, sino astuta, cómo obtener bendiciones, en este caso la de su padre. Hasta allá llega a veces, amados. Padres entrenando a sus hijos para el mal. Padres entrenando a sus hijos y disfrazándolos de lo que sea. Para esta fecha que se acerca, estas festividades mal llamadas, el Día de las Brujas, que lo han disfrazado de Día de los Niños, para verlo un poco más bonito, más sutil, menos malo. Pero eso es una fiesta pagana. Así está el mundo, con disfraces. Así están las familias, muchas familias con disfraces, dando la apariencia de una santidad, de un servicio a Dios, de un amor. Por eso es bueno orar y decir: Señor, quítanos esas máscaras, esos disfraces. Aquí estamos viendo la historia en su realidad. Rebeca disfrazó a su niño, lo volvió Esaú, lo volvió otro. No lo dejó ser el Jacob de Dios, sino el Esaú de Rebeca. Lo disfrazó, lo hizo pasar por otro. Y dice que le entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este se fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Comienza las mentiras, comienza el monólogo, comienza el libreto que le preparó Rebeca a su hijo. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Todo eso lo había escuchado, era Rebeca.
y se lo escribió a Jacob para que lo hiciera tal cual. Una obediencia perfecta, pero mala. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Cuando se involucra a Dios en una ilegalidad, ahí, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara rápido, como si Dios tuviera afán por esa bendición. Oh, Dios mío, ¿cómo somos los seres humanos? Involucramos a Dios, juramos en nombre de Dios. Decimos que Dios me dio esto cuando Dios no dio. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es perfecta, mi amado. La bendición de Dios trae paz. La bendición de Dios trae consuelo, trae respuestas. La bendición de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Aquí vemos que le dice es que Dios hizo que lo encontrara rápido. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, ¿cómo sería ese problema familiar? Que el mismo Isaac tuvo desconfianza. O sea, ¿cómo era esa familia? ¿Cómo sería el día a día de esta familia? Cada quien a quitarse, cada quien a esconderse. Yo me imagino que todos tenían el famoso lugar secreto. No, nadie sabía nada de nadie. Aún el propio papá desconfiando de su hijo, acércate para palparte a ver si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Dios santo. Yo estoy admirado, no sé usted. Yo estoy admirado de ver cómo una familia puede llegar a esos extremos. Porque como él oía, no veía, pero sí podía oír, dijo, mira, la voz es la voz de Jacob. O sea, ¿dónde quedó el carácter? Divinamente, Isaac hubiera mandado llamar a Rebeca y decir, no, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? O sea, hubiera hecho algo más profundo. Pero como era algo, ellos ya estaban acostumbrados a estos engaños. Entonces, sin embargo, mire, todo se tramó tan bien que terminó creyéndole. Verso 23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Afirmando una mentira. Así comenzó Isaac, ¿eres tú mi hijo? Y dijo, sí, yo soy Esaú, tu primogénito. Vuelve y le repite, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Verso 25, dijo también, acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Wow. Ahí comenzó todo. Cuando Dios dijo en este mismo libro de Génesis, capítulo 25, verso 23, el mayor servirá al menor. Eso no se iba a cumplir porque Isaac lo dijo.
Eso se iba a cumplir porque Dios ya lo había dicho. Aquí solo se estaba cumpliendo una legalidad. Por eso digo, la historia hubiera podido escribirse diferente, pero ellos decidieron que fuera así. ¿Cómo estás decidiendo que se escriba la historia de tu familia? ¿Cómo se va a escribir la historia de tu familia? ¿Cómo se está escribiendo? ¿Cómo se está redactando? ¿Qué escritos se están haciendo de la familia? Por favor, inclinen por un momento su rostro, si lo pueden hacer ahí. Así debía haber terminado, más sencilla la historia, pero ellos la complicaron. Ellos la complicaron. Por favor, si hay una legalidad, Dios trabaja en legalidades. No le dé miedo, no le dé miedo demostrar amor al que hay que darle amor. No le dé miedo corregir lo que haya que corregir, porque está dentro de la bendición. Pero hay cosas en las que solo Dios puede intervenir y Dios ya había intervenido. Ellos complicaron las cosas. Ese mismo día, los dos hermanos se separaron. Cuando llegó Esaú y se enteró de que la bendición que él iba a tomar, que ya no le pertenecía, la tomó su hermano. Ese día, los dos se fueron, cada uno por su lado. Ese día, Rebeca se le cumplió lo que ella dijo al principio cuando estaba embarazada. Si así es, ¿para qué quiero vivir? Era un tormento. Era una familia que vivía mal. Ninguno se entendía, ninguno se comprendía. Y ese día los hijos se fueron. Cada uno cogió por su lado. Ahí sí que se acabó el hogar. Por eso, mi amado, dígale a Dios el día de hoy: Señor, quiero vivir en tu legalidad. La honestidad que vaya por delante, que no haya secretos en familia, que los esposos no tengan como una cuenta aparte de la esposa, que las esposas no le guarden secretos a sus hijos, porque el esposo también es el padre, él debe saberlo. Y que los hijos no se tramen cosas entre ellos, entre hermanos, sino que haya libertad, que haya diálogo. Por eso se recomienda comer en familia, dialogar, después de una cena, después de un almuerzo, de un desayuno, en familia, dialogar, pasar rato en familia y hablar de cosas, hablar, abrir el corazón y ayudarse mutuamente. Dígale: Dios, gracias. Gracias porque la historia de mi familia se está escribiendo diferente. Y con esta palabra, Señor, con esta palabra, declaro en el nombre de Jesús que todo va a terminar bien. Lo que esté torcido, Señor, lo voy a enderezar. Lo que esté haciendo mal en mi familia y lo que esté pasando mal, Señor, me voy a sentar y voy a dialogar. Voy a dejar las cosas en claro. Voy a abrir mi corazón, Señor, porque nos conviene como familia vivir en paz, vivir en armonía e ir a mejores cosas. Dígale: Señor, no voy a dejar agrandar las cosas. Si hasta aquí están mal, no voy a permitir que sigan mal, para que la historia mía no sea similar a la historia de Isaac, que fue el hijo de la promesa. Él era el único que podía seguir perpetuando la bendición. Ya lo había hecho Abraham con Isaac. Ahora le tocaba a Isaac con su hijo Jacob, y Jacob posteriormente con sus 12 hijos. Esa era la cadena y se debía cumplir. Amado, que no seamos nosotros el problema. Dígale a Dios: Señor, no quiero ser el problema de la familia, porque una mentira obliga a decir otra mentira. Un fraude obliga a hacer otro fraude. Dígale: Señor, no me voy a prestar para eso. No le voy a seguir el juego al enemigo que quiere acabar con mi hogar, con mi casa, con mi familia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Señor, gracias. Mil gracias
por tu pueblo, por tu iglesia, por cada persona, Señor, que se conecta cada mañana para recibir una palabra, que sus hogares sean los mejores, que sus finanzas sean hermosas, que puedan tener para todo cuanto deseen y necesiten, Dios. Que dinero no sea un estorbo, un problema, Señor, para poder realizar lo que siempre han querido. Y sobre todo, Dios, te lo pido de todo corazón, que todo lo que le has prometido a cada uno, se lo concedas, que se materialice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sandrita Casallas, tenga la bondad, activa su micrófono, nos saluda y bueno, nos dicen que ayudó esta palabra. ¿Cómo llegó esta palabra? Y si alguien más quiere sumarse a hacer alguna intervención, un saludo, con mucho gusto. Mi Sandrita, bien pueda. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Buenos días. Tremendo porque hay Dios ya había hablado. O sea, Dios ya había dicho lo que iba a pasar. Y a veces a nosotros nos sucede así. Dios ya ha dicho qué va a suceder. Y uno busca a su manera y no a la manera de Dios. Uno quiere las cosas muchas veces a mi propio parecer y no entendemos los tiempos, no esperamos pacientemente, como dice la palabra, pacientemente esperé en ti, Señor, sino queremos acelerar las cosas a nuestra manera. Tremendo porque Isaac vivió 40 años más después de esto, o sea, no tenía la necesidad, y así somos nosotros muchas veces. Queremos las cosas ya y no esperamos como ese tiempo y se nos olvidan las promesas que Dios nos ha entregado. Y cuando nos llenamos de ansiedad y Dios quiere es eso, que nosotros aprendamos a esperar pacientemente en Él, a la manera de Él y no salirnos del propósito. Yo veía ahí en esa familia, nunca la había visto de la manera como el pastor nos la explicó, y yo nunca había visto esa familia como tan dividida. Sí, uno lee y dice, sí, las cosas pues como que uno lee así por encimita, bueno, no sé, pero yo nunca me había puesto a pensar, mi pastor, cuánta división había en esa familia, cuánta división había y cuánto secreto había en esa familia, muchos secretos, cada uno por su lado y yo creo que hoy en día se está viviendo así, las familias están viviendo de esa manera. Los medios, el internet, por ejemplo, cada uno en su alcoba ya encerrado, su propio mundo, su propia vida, y sus propios pensamientos. Y yo creo que eso es algo que nosotros como iglesia debemos rescatar en los hogares, algo que nosotros como iglesia debemos enseñar. Y qué bueno cuando los padres entienden eso y cuando los hijos entienden que la importancia de estarnos reuniendo alrededor de la mesa. Me gusta, yo conozco una familia que se sientan al comedor y cuando ponen los celulares, entonces la mamá coge y los recoge y los mete los deja encima de una mesita y dice, acá no debe haber celulares encima de la mesa. Y es bonito, o sea, que nosotros como padres, los que están viviendo todavía con sus hijos o que son pequeños, aprovechar eso y enseñarle a los hijos, bueno, tiempos en familia. Gracias, mi pastor, qué palabra tan bonita, ¿verdad? Que hoy yo aprendí algo más, yo decía, uy, no podía creer cuánta división había en esta familia, cuánto secreto. Y vea que es unos personajes bíblicos muy enseñados y muy estudiados de la palabra. Un abracito, mi pastor, gracias, bendiciones a todos, y un abrazo y que bueno, sea el Señor restaurando esos hogares, esas familias y uniendo, quitando máscaras, quitando secretos y así dando la esencia en el hogar como debe ser. Eso. Un abracito, mi pastor. Amén. Gracias. Gracias por sus aportes, Sandritas, también.
Mi Yoli va como manejando su vehículo. No sé si pueda compartirnos algo, mi Yolima. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Amén. ¿Cómo llegó la palabra, mi Yoli? Pues, mi pastor, tú siempre has dicho que uno se hace responsable de la palabra, de lo que entiende, ¿no? Sí. Y esta palabra es bien fuerte para nosotros que somos padres. Porque yo me ponía a pensar, igual como Sandrita, en todo lo que cuando tú ibas explicando la palabra, yo decía o ella, yo decía, tal vez por eso Jacob, precisamente por ceder a ese aceleramiento, a esa preocupación, a esa ansiedad, Jacob pasó por muchas cosas, porque Jacob fue el que fue engañado por el suegro. Sí. Y ver cómo a veces los papás guiamos mal a los hijos y vienen consecuencias fuertes. Tal vez si los papás hubieran entendido la palabra desde el principio que les dio el Señor y hubieran crecido con sus hijos bajo esa palabra y les hubieran hablado de esa palabra, tal vez en ellos no habían habido tantas rencillas, tal vez hubiera sido cimentado diferente la familia de ellos. Pero el hecho fue de tomar partido por uno de los hijos, cada uno. Y tremendo, mi pastor, eso se ve mucho, lo que decía Sandrita, yo nunca he visto una familia tan disfuncional de ese tiempo en la vida, pero es que la palabra es tan bonita, mi pastor, porque siempre nos habla y la palabra siempre se ha pedido a nuestra realidad y eso es como decirnos, o sea, debemos ser muy sabios. Nosotros como papás debemos ser muy, muy sabios como en la educación con nuestros hijos, como que les alcahueteamos, que les permitimos, porque sí, las preferencias se ven a veces en unas familias más que en otras, pero sí hay, y uno suele ver que el que tiene la mayor preferencia es como el que tiene mayores inconvenientes al final, porque ha sido tan cobijado que no se ha hecho responsable de sus propios actos y el que finalmente termina mal es el hijo. Sí. Y es cuestión de nosotros como padres. Entonces, tremenda esa palabra, mi pastor. De verdad que nos confronta, de verdad que si el Señor ha traído esa palabra es para traernos como un espejo, ¿no? Como que revisemos cada uno cómo estamos y cómo estamos como familia. Y bendiciones a todos, mi pastor, bendiciones. Gracias por tremenda palabra, tremenda. Amén, mi Yolima. Gracias también por sus aportes. Bueno, mis amados, ahí está esa palabra. Copie el enlace ahorita a través de YouTube, envíeselo a un familiar. Como usted ya sabe de qué se habló, le puede servir. Oriente a alguien, ayúdeles. Ayudemos a las familias. Mira, hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe cómo tomar y piensan que todos los personajes de la Biblia pues fueron seres perfectos. No, Dios trabaja con seres imperfectos. Dios trabaja con seres imperfectos. Quitarnos de la mente esa perfección en la cual mucha gente quiere que nosotros andemos. Entonces, no, cometemos errores, somos seres humanos común y corriente, pero tenemos el beneficio del arrepentirnos, del pedir perdón, del resarcir, del cambiar. O sea, démonos oportunidades unos a otros. No nos juzguemos, no nos maltratemos, ayudémonos mutuamente. Amén. Comprendamos la situación de los otros también. Los quiero mucho. Les bendigo. Espero poder estar esta noche con ustedes también para darles un tema acerca de familias. Bendiciones. Que pasen un feliz resto. Bendiciones. Bendiciones, mi apóstol. Tremenda palabra.